La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, quisiera leer con ustedes 2 versículos. Dice la palabra: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta palabra está amarrada al texto completo del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Porque el capítulo 11 de la carta a los Hebreos comienza hablando de la fe y poniendo un ejemplo de todos los que llegaron al final de su carrera, vale decir, hasta que murieron, con fe. Quiero leerle por lo menos 2 versículos también del capítulo 11 que dice así. El 37 dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muchos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nuestros antepasados, en este caso, hermanos, el pueblo de Dios que Él trajo por el desierto hasta la tierra prometida, estaba bajo la tutela, bajo el cuidado de Dios por el camino. Y Dios siempre cuidó a este pueblo de todas maneras, vale decir, en obediencia y en desobediencia, castigo, no castigo. Pero siempre estuvieron bajo una prueba. A veces las personas se meten a la prueba y dicen que Dios los está probando. La verdad es que Dios puede probar los corazones, y siempre la palabra ha sido clara en este aspecto. Dicen, cuando usted lee el libro de Deuteronomio, dice para probar que había en tu corazón. No porque Dios no lo sepa, sino porque usted sepa que hay en su corazón. Nosotros es difícil, nos cuesta mucho interpretar nuestra razón, nuestro corazón. ¿Por qué? Sencillamente porque dice Jeremías que perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? Solo Dios. Y si Dios es el que lo entiende, cuando usted deposita el corazón en Dios, Él le permite que revise sus intenciones y todo. Entonces a todo este pueblo lo pasó varias veces por la prueba. Y entre ellos hubo buen testimonio, porque muchos tuvieron fe. Y esa fe, hermanos, es la que se debe de conservar a pesar de las vicisitudes de la vida, a pesar de las cosas que vengan en la vida. La fe es la garantía del cristiano, debe de serlo, porque aún en las dificultades y en lo más difícil de la encrucijada de la vida, la fe va a servir de mucho. Dice, no recibieron lo prometido. Este es un tema bien delicado porque regularmente, amados hermanos, las religiones, en este caso hablando en términos generales, siempre estamos esperando algo de Dios. No me diga quién, ni cuándo, ni dónde, siempre estamos esperando algo de Dios, no importa qué religión sea, porque su promesa es esa: todo lo que pidieres orando y creyendo, lo recibiréis. Si usted envuelve ese versículo en su mente y en su corazón, es suyo y lo hace propio, entonces se vuelve un reclamo a Dios. No hay nadie que no esté esperando nada de Dios. Todos tenemos esperando algo de Dios. Pero si no lo recibe, ahí es donde entra el detalle del problema. Ellos no lo recibieron, anduvieron puestos a prueba, estuvieron muriendo muchos en el camino, estuvieron mal vestidos, pobres, angustiados, pero no alcanzaron lo prometido, aunque tuvieron buen testimonio de fe.
Pero ese es un Antiguo Testamento, es allá el mundo antiguo antes de la cruz de Cristo. Cuando nosotros llegamos a esta parte, la pregunta es, los creyentes debemos de tomar ejemplo para ser perfeccionados, dice acá. La pregunta sigue siendo, ¿por qué ellos no lo fueron? Porque nosotros estamos buscando la perfección. El Señor nos ha dejado en un ámbito especial en el cual a través del progreso en el Evangelio vamos a llegar a buscar la santidad un día y la vamos a encontrar. Porque la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero si eso no es sentencia de muerte, entonces ¿qué esperamos? ¿Por qué ellos no lo lograron? Bueno, Dios es soberano. Yo podría agregarle que el Espíritu Santo lo tenían para de vez en cuando o cuando buscaban de Dios. En cambio nosotros lo tenemos para siempre. Lo tenemos acá porque el Señor dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar el Espíritu Santo, la promesa, el cual, y nos enseña un montón de cosas que el Señor quiere que a través del Espíritu Santo las tengamos y seamos realmente conducidos a través del Espíritu Santo de Dios por esta vida, que no es nada fácil. Yo quiero hablarle un poquito sobre este tema. La fe es vínculo perfecto de Dios. Porque la fe requiere condición propia. Dios nos da el don de fe, pero la condición propia está en nosotros. Usted y yo dependemos de nosotros mismos para poder echar a andar la fe o no echarla a andar. Somos nosotros mismos los que tenemos esa actitud. Por eso cuando dice el autor de los Hebreos, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos. Cuando usted lee todo el capítulo 11 de los Hebreos, se va a dar cuenta qué cosas más difíciles y qué cosas más bonitas tuvieron. Y ellos son testigos, dice el que escribe, de nosotros. Pero las condiciones comienzan aquí, donde dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Note usted que no está hablando de que usted tiene pecado o está en pecado, sino que el pecado que asedia. Pero antes dice, despojémonos de todo peso. Amado hermano, cuando hablamos de despojarnos de todo peso, es bien sencillo entenderlo. Nosotros andamos cargados. Nosotros vamos con cargas que decimos son cargas que no podemos dejar porque tienen que ir con nosotros. Hermano, hay muchas cosas que tienen que quedarse en el camino. Lo que Dios quiere a través del progreso espiritual en el nuevo nacimiento, en la regeneración del hombre, es que deje lo que le estorba. Todo lo que pesa no sirve. Por eso es que el autor de los Hebreos siempre está vinculándolo con la gimnasia, con el correr, con todas estas cosas. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando un corredor maratónico entre menos peso lleva, él es más ágil. Por eso las zapatillas son especiales, la calzoneta la ve usted pegadita o floja y no lleva nada más, la camisa casi vuela. Por eso. Pero ¿qué cosa tenemos nosotros? ¿De qué dice aquí en la palabra que nos tenemos que despejar? Déjeme decirle, amado hermano, que esto lo digo con temor y temblor, pero nosotros los seres humanos siempre llevamos cargas ocultas. Y las cargas ocultas no las decimos, no las contamos, no decimos nada de eso y cargamos y cargamos y cargamos. Uno de ellos es la ansiedad. La ansiedad es un estado del ánimo, en este caso del creyente, que lo puede llevar a un deterioro físico o a unas enfermedades. La ansiedad, y cuando entra el término depresivo, va al médico, comienza a buscar lugares o cómo. ¿Por qué? Porque su estado de ánimo empieza a fallar. Entonces se llenan las clínicas, se llenan de todo porque el deterioro físico aparece y las enfermedades vienen a minar. Ese es un peso que lleva la gente. Ese es un peso que lleva la humanidad. Por eso el Señor dijo en su palabra, por nada estéis ansiosos o deseosos. Mire qué interesante, ¿por qué? Porque es un peso que usted le va a estorbar en el camino. Otra parte es la duda. Hermano, no hay nadie en este mundo que no dude.
Pero el beneficio de la duda está en nosotros. Por ejemplo, yo tengo que cuando dudo preguntarme, ¿por qué dudo? ¿No es cierto que cuando Pedro se hundió, la primera parte que le dijo el Señor, ¿por qué dudaste? Entonces cuando la duda aparece, amado hermano, comienza a minar la fe, comienza a producir un alejamiento de Dios, comienza a producir que las personas ya no quieren congregarse. Cuando uno es acostumbrado a verlos aquí y de repente no lo mira y pregunta, dice, no, es que me quedé porque fíjese, eso es duda. Eso es pérdida de fe, eso es producto del enemigo que lo aleja de Dios. Amado hermano, usted cuando dude, primero razone por qué está dudando. Es bueno dudar porque hay dudas que lo han llevado a algo positivo, pero una duda en este aspecto que es del enemigo y es un peso que le va a estorbar, usted ya está fuera de la iglesia. Muchos ya están fuera de la iglesia. Por ahí me he encontrado personas y ¿qué pasó, hermano? Ay, es que fíjese, dudó, no hay duda, dudó, valga la redundancia. Eso, hermano, eso es una parte del peso que dice esta palabra. Tenemos esa nube de testigos que nunca ellos dudaron de Dios, siempre estuvieron presentes con su pensamiento y la fe puesta, aunque no recibieron lo prometido. Eso nos está pasando. En este momento, amados hermanos, hay cosas que uno no las está recibiendo y quizás no las va a recibir porque la voluntad de Dios es soberana. Él va a darle cuando Él considere que usted verdaderamente lo necesita. De otro modo, son cargas que se van poniendo, ansiedad, duda, y aparece la incredulidad. La incredulidad es la que ya camina con ansiedad y con duda. Eso ya es un estado más grave porque el creyente cree que aquí no funciona. Y se va a otra iglesia, se va a otro lado y cae en lo inesperado en su vida. Pérdida de fe, estado de ánimo agotado y abandona su proyecto cuando busca otros medios. Eso implica que nunca comenzó la carrera. Eso implica que nunca empezó. Y hermanos, se lo digo bien claramente, nunca empezó. Cuando alguien dice, ¿y qué carrera estás estudiando? Y le dice ingeniería, por decirle cualquier cosa, ingeniería. La pregunta es, no es ingeniería, la pregunta es, ¿qué es la carrera universitaria? ¿Por qué le dicen carrera? Yo quisiera saber eso. Yo un día le dije a alguien, ¿será que lo sacan a la carrera? ¿Por qué le ponen carrera? Yo quisiera comprender eso, ¿por qué le ponen carrera? Pero ¿sabe qué? El cristiano cuando emprende esta carrera de la que está hablando esta palabra, ese no la puede detener, no la puede parar y tiene que continuar. ¿Sabe por qué? Porque hay una meta. Esa meta es la que no han vislumbrado, no la tiene en la visión el creyente, no sabe qué precioso es llegar a la meta. Mire, yo admiro cuando veo una maratón, hoy es fácil verlas en la televisión porque usted la ve bien cómodo sin correr. Pero mire, qué interesante se vuelve cuando usted ve a los maratonistas, va, y les aparecen cuestas, bajadas, aprovechan al máximo todo, pero no todos llegan al primero. No todos llegan primero, eso es la condición que tienen que llegar primero, porque el que llega primero tiene el primer lugar, la medalla, pero no llegan primero todos. Pero saben que hay una meta, pero saben que hay un final feliz. Y yo admiro a aquel que llega al final aunque sea de último. Hermano, dice la palabra que este evangelio no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que de él Dios tiene misericordia. Si usted emprendió la carrera, comiéncela, hermano, y sígala, no la pare. Pero hay quienes se han alejado, se han apartado por la ansiedad, la duda y otras cosas más que no las anoté. Pero déjeme decirle, si usted se retira, nunca empezó la carrera, nunca recibió al Señor. Tal vez no le sea muy simpático esta tarde, pero es la verdad. Hay que despojarse del pecado que nos asedia. No dice que usted esté en pecado, dice que despojarse del pecado que le asedia. ¿Por qué? Amado, dice, si nosotros estamos entre esos testigos
que están al lado nuestro para darnos testimonio de lo que hicieron, nosotros despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado que asedia es el arma número 1 del enemigo. Tiene muchas armas, pero es la número 1. ¿Por qué? Porque tiene como objetivo, primero, perseguir a los hijos de Dios. Usted va a decir, ¿y por qué no persigue a aquel si a él ya lo tiene? ¿Por qué persigue a los hijos de Dios? Es bien sencillo explicarlo, porque los hijos de Dios comprometidos con el Señor son los que han nacido de nuevo, los que han recibido al Señor en su corazón, los que tienen las ropas vestidas de blanco porque las han lavado en la sangre del Cordero. Esos son los que persigue. Y usted no se preocupe por lo que le persigue. La palabra está diciendo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que va ocurriendo? Este persigue a los hijos de Dios con un arma de muerte. El asedio es constante. El asedio es constante. Todos los días Él busca que pequemos. Todos los días el enemigo busca que pequemos. Oiga, cuando dice esta parte, es que nosotros no debemos permitir que el enemigo nos quite los valores principales de la fe. Si usted permite que cede un pequeño terreno, va perdiendo. Porque lo primero que va a producir es el desgano, y va a dejar de perseverar en la palabra. Y dejar de perseverar es como haber cerrado el vínculo con Dios. Porque perseverar es tener la firmeza, la seguridad, la convicción dónde está parado. Cuando usted persevera por la palabra de Dios es cuando la está leyendo, cuando la está escuchando, cuando la está predicando, etcétera, etcétera, si es que todavía existe en el diccionario. Pero ¿qué es lo que pasa? Hermano, es un arma de esas que tiene principales, además de meterlo en el pecado, el desgano. Y le va a empezar a quitar valores. Y cuando usted comienza a perder los valores, váyase dando cuenta y solo pregúntese por qué está desganado por venir a la iglesia. Si le regalamos 4 cultos, perdone que lo exprese así, pero tenemos 4 cultos, permanencia voluntaria. ¿Por qué viene el desgano? ¿Por qué cambia la posición de la iglesia con el volcán de ropa? ¿Por qué cambia la posición de la iglesia con otros menesteres de la vida, valga decir así? ¿Por qué? Porque el diablo le puso el desgano. Porque usted se ha echado cargas que no tiene que llevar. Porque usted ha comenzado a ponerse más cargas en vez de quitárselas. ¿Por qué? Porque no está perseverando. Porque el enemigo ya lo está persiguiendo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque abrió una pequeña ventana o puerta. Y ahí está el problema. Por eso es que está diciendo que me despoje del todo peso, que hay más sobre eso, y del pecado que me asedia. El asedio del pecado, amados hermanos, es un cerco del enemigo. Si usted, mire, póngase a jugar con un sonpopo y póngale usted una ruedita de veneno. Ahí puede estar con él un buen rato. Él no se va a salir del círculo. Porque sabe que si se lo salta ya se murió. Eso es lo que hace el enemigo, un cerco. Y no me pregunte de qué, hay cantidad de cercos, hermano. Hay quienes ya volvieron a la cerveza, no están aquí, en otros lados. Pero hay quienes ya volvieron a las andadas. ¿Por qué, hermano? Sencillamente porque han cedido el terreno, han cedido esa parte. Y el pecado que asedia, no rompieron el cerco. Oiga, es terrible. Hay muchas ilustraciones sobre eso. La segunda es que la fe se va a comenzar a ver truncada en el camino. Hermano, la fe es como algo que se desgasta cuando se descuida. Cuando se descuida, se desgasta. Y cuando se desgasta, el único culpable del desgaste es usted. En términos generales, ustedes y yo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque cuando la fe se comienza a debilitar, es cuando lo que dice Pablo,
que él cuando estaba más débil es cuando se sentía más fuerte. Una sencilla razón lo asistía: me siento más fuerte porque Dios me ha dicho que en mi debilidad se perfecciona su poder. Pero si usted no acude a nada, su debilidad va a pique. Y va a pique y cualquier cosa lo va a hacer temblar. Siempre he puesto el ejemplo de Elías y hay muchos más porque me llama la atención Elías, siendo un hombre que estaba agarradito de la mano de Dios, tomado del Espíritu de Dios, haciendo cosas sobrenaturales, y de repente una mujer le grita y empieza a temblar. ¿Y qué pasó? Entró la duda. Le vino la duda, empezó a perder la fe, comenzó a caer en la ansiedad, comenzó a caer en el abandono, en la incredulidad. Y cuando Dios le pregunta, por eso es que dice: tengo un celo vivo por ti, y por eso ando aquí. A todos los profetas los han matado y a mí me buscan para matarme y soy el último. Eso no es otra cosa más que duda, es la ansiedad que le vino a su cuerpo, es la persecución del enemigo. Y entonces la fe comenzó a hacérsele pedazos a Elías. Hermano, no es el único hombre importantísimo sobre la tierra. Usted es importante sobre la tierra porque tiene a Cristo en su corazón. No ceda ningún espacio al enemigo, porque Él dijo el Señor que vino para robarle, matarle y destruirle. Entonces, amado hermano, nosotros no podemos. La otra parte es que comienza a faltar el compromiso con el Señor. Y yo le lanzo esto, se llama pérdida de voluntad propia, digamos. ¿Por qué en la iglesia no sirven todos? Porque son muchos, ¿verdad? Pero ¿cuántos servidores se necesitan? Muchos. ¿Verdad que no me explico bien? ¿Cómo no? Si es fácil. El Señor vio el trabajo y dijo: les voy a pedir que rueguen al Padre porque mande obreros, porque ustedes son muy pocos y el trabajo es mucho. Eso dijo el Señor, ¿sí o no? Entonces, cuando el creyente, aquí entre comillas ya, va perdiendo sus valores, y cuando el enemigo lo saca y deja de servir, después vienen solo lamentos. Yo servía en la iglesia, yo servía. Hermano, no es así. Es un problema serio que no pongamos atención a lo que dice este autor de los Hebreos. Dice que nos apartemos del pecado que nos asedia, y comienza a hablar: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Algunos, hermanos, se separaron del pecado por voluntad propia. Y todos aquellos que han logrado esto, digo que no me pongo ahí porque no está fácil. Dice, son los que se han tomado de la mano del Señor y no han permitido que otro lo guíe. El Señor dijo en cierto momento: ¿a dónde van dos ciegos? Al hoyo. Amado hermano, ¿cómo va a ser posible que usted, tomadito de la mano del Señor, va a caer en un hoyo? Imposible. ¿Sabe por qué? Porque a través de los valores que mantiene, que sostiene con usted mismo, de los que acabo de hablar, que se pierden, y usted los tiene firmes con usted, lo más seguro es que usted va a ser un servidor de la iglesia nato. Y el Señor va a estar con usted todos los días. Y no solo eso, lo va a llevar de la mano. Usted no es cieguito, pero lo va a llevar de la mano, porque a través del Espíritu Santo le va a guiar por los caminos que Él quiere guiarle. El problema, amado hermano, es que nosotros no nos dejamos guiar por Dios, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Si la palabra dice que el Espíritu Santo habla, nos guía, nos convence de pecado, nos convence de juicio, nos convence de justicia, pero a veces lo pasamos por alto. Amado hermano, déjeme decirle, sin el Espíritu Santo esta palabra no existiría. ¿Por qué? Para poder correr o caminar con paciencia la carrera que tenemos por delante, se necesita un guía. Y ese guía se llama Dios. Cuando habla de correr la carrera, déjeme decirle, todo cristiano tiene que saber que ahí hay un final. Yo sé que por más que corra, no va a llegar primero. Y se lo digo por qué razón. Porque cuando leo la palabra dice que cuando el Señor venga con voz de mando,
con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descendiendo del cielo, los muertos resucitarán primero y los que estemos, dice Pablo, le seguiremos. Allí ya no es maratón, allí ya no es quien llega primero, allí es haber llegado a la meta final cuando el Señor venga. Allí es la victoria real del pueblo, viajar con el Señor. Así que, hermanos, si va a emprender esta carrera, comiéncela, pero comencemos todos. ¿Sabe por qué? Cuando el Señor le dijo a Tomás, ya me voy, no, a los discípulos, perdón, ya me voy, y voy a prepararles un lugar a todos ustedes. Lo predicamos en el cementerio a cada rato. Y si no me fuere, pues si no es cierto no se los diría, pero voy a prepararles un lugar. Y cuando venga me tomaré a mí mismo. Lo que le está diciendo a ellos es, el que no tenga mi nombre consigo no viaja conmigo. Entonces todos ustedes acá, los presentes, y tú que estás en la televisión, que déjame decirte, si tú tienes a Cristo en tu vida, has comenzado la carrera. Has comenzado a andar con paciencia por el Evangelio. Y di conmigo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y la meta la tengo por delante y prosigo al blanco que se llama Jesucristo. Déjame decirte esto, amada iglesia. Si usted tienes claro cuál es la meta, vas a llegar, aunque sea por último. Y ahí te quedas esperando que el Señor venga. Oye, todo cristiano sabe que hay una meta. Tomás, cuando el Señor les dijo, me voy, y ustedes ya conocen el camino, y se para Tomás y le dice, no lo conocemos, no sabemos cuál es el camino. Y el Señor les lanza ese versículo tan famoso y bonito, se lo saben de memoria, ¿no es cierto? Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie. ¿Hay una meta? Sí, ¿verdad? Entonces, más o menos, correr con paciencia no es que usted, mire, cuando uno tiene, bueno, yo soy preparador físico en fútbol, ya no lo hago, por supuesto. Trabajé mucho con jóvenes y yo trabajaba lo que era resistencia y potencia. Todos los equipos de fútbol que usted ve jugando, que cómo corren, ¿verdad? Qué rápido. Y no sé, mi señora a veces me dice, no entiende mucho de fútbol, pero me dice, ¿y de dónde sacan tanta energía? Pero ese es un objetivo por 45 y 90 minutos con los que juegan los dos tiempos. Pero ¿qué es potencia y qué es resistencia? ¿Cómo va a llegar usted al final de la meta con potencia o con resistencia? Hermano, ya le dije que este evangelio no es para el que quiere, el que corre, sino para el del que Dios tiene misericordia. Por eso que dice que con paciencia, y con paciencia aquí es resistiendo. Aquí la palabra, tradúzcala y es resistiendo. Corre la carrera que tienes por delante con inteligencia, paciencia, resistencia, porque el camino es largo. A Elías le dijo el Señor, levántate y come, porque el camino que te falta es largo. Te queda mucho por hacer. Entonces, cuando estamos en este concepto, hermano, que no entendemos cuál es el camino y no entendemos qué es correr la carrera con paciencia, es como que vamos apresuradamente, y apresuradamente es potencia, no llegamos. Le voy a poner un ejemplo. Yo sé que no va con ustedes todos el ejemplo, porque no todos saben de lo que es una carrera de maratón, una carrera de relevos, una carrera de 200 metros, pero por los que lo saben. De repente le dice, hay una competencia de los 500 metros, de los 1000 metros, y arrancan todos juntos, y usted ve que van suave, tranquilo, tranquilo. Y cuando ya el cronómetro marca que van llegando a los 1000 metros, comienza uno el primero a acelerar. Comienza a acelerar. Y cuando va acelerando, va sacando ventaja. Pero el otro piensa lo mismo y va hasta que emparejan. Al final de todo se va viendo que los que empezaron con potencia son los últimos. Hermano, usted no puede hacer eso en el evangelio. Mire, congréguese el domingo, resistencia. Venga a los programas de la iglesia, resistencia. Cuando venga la prueba, resistencia. No es con potencia.
Por eso el Señor dijo, hijo mío, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, porque no es con potencia, es con resistencia. Yo no sé cuántos problemas está resistiendo usted. Yo no sé cuál es su prueba o cuál es su situación, pero resista. Está metido en la carrera que tiene por delante. Está metido donde el Señor quiere que entre. Pero tenemos que ser sabios. Correr con paciencia no es ir deprisa, sino con sabiduría. Y eso es toda la vida. Correr perseverando y resistiendo como cristiano. Le digo esto porque todos estos que habla Hebreos 11, resistencia, resistencia. Unos murieron en el camino. Ahora usted dirá, hermano, sí, pero es que eso de morirse, pero si es que todos nos vamos a morir. Nadie se va a quedar sin morirse aquí en esta tierra, a no ser que el Señor nos encuentre cuando venga. Bendito el Señor los que vivan. Pero dice Hebreos, bien claro dice Hebreos, que está establecido que el hombre muere una sola vez y luego venga el juicio. Si a eso no le tiene temor, comience su carrera. Para llegar a la meta va a necesitar ayuda. Y va a necesitar ayuda, yo le digo por qué. Yo corrí maratón cuando era cipote. Usted dirá, bueno, mucho tiempo. Sí, es verdad, mucho tiempo. Pero yo la corrí no en un estadio ni en otra parte, sino en el pueblo donde yo vivía. Yo vivía en Cuscatancingo. Pero a alguien se le ocurrió hacer una maratón todos los años y resulta de que la maratón era larga, pero era por las calles y haciendo un montón de circunferencias. Pero ¿qué pasaba? Cuando en la primera estación, agua, se la daban sin que usted se parara, se la daban. La segunda estación le tiran agua, le ponen agua, que se eche agua. En la otra, la banderita para que cruce. Porque hubo maratonistas que se fueron fuera de la banderita y a ver a dónde llegaron. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos, no ven la bandera del Espíritu Santo y van para otro lado. Hermanos, sí es verdad. Aunque le cause risa, pero yo me río. Yo me río porque después de la maratón nos juntábamos todos. Y decía, mira aquel, ¿por qué se equivocó de la bandera? Y cállate, si iba llegando mexicano. Cuando se dio cuenta, imagínese si a un creyente le pasa eso, hermano. El Señor no quiere que usted se equivoque, que no se desvíe. Él dice, corre, hijo, con paciencia, con resistencia y anda, pero tienes que tener una ayuda mía. El Señor siempre te va a estar ayudando porque Él quiere que tú llegues a la meta. Por eso es que empieza el versículo 2 y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿La necesitas? Sí. Hermano, si emprendiste la carrera, necesitas la fe por todo el camino. Déjame decirte que el que comenzó a correr la maratón tenía la fe desde el principio y la tenía, y conforme vio los competidores la fue perdiendo y decía, no, yo no voy a ser el que llega, y ya perdió. Pero el que se mentalizó que va a llegar, llega, hermano, y ese es el creyente que tiene que llegar, el que tiene puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Usted va a llegar porque ya vislumbró el panorama, ya vio la meta. La fe, cuando dice puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, no la ponga en otro, hermano. Yo quiero ser como fulano. No, la fe del Señor tiene claro por qué fue, para qué fue y ejemplo para los que queremos tener fe. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted está recibiendo dones posteriores. Y entre ellos el don de fe. Hermano, todos tenemos un don de fe. Y usted me dice, hermano, pero es que yo no soy bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cómo me puede decir que tengo que tener fe? Es que Dios se la regala cuando usted recibió a Cristo en la cruz del Calvario. Y realmente lo recibió, dice la palabra, que habiendo oído el Evangelio de verdad, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Usted lo tiene. Usted ya tiene su fe. Pero cuando yo pongo la fe en otra cosa,
Por eso el apóstol Pablo dice, puesto los ojos arriba, no perpendicular ni abajo, puestos los ojos arriba. Pero cuando él dice, tienes que caminar, tienes que correr la carrera con valentía, tienes que emprenderla ahora, tienes que caminar realmente, pero tienes que necesitar ayuda, y esa ayuda es que pongas la fe en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? En primer lugar, confió durante todo su ministerio en el Padre, no dependió de él. Amado hermano, usted no va a poder encontrar en la palabra de Dios que él dependió de él. Siempre dependió del Padre. Qué cosa más linda cuando uno lee esto. Dependió del Padre en todo momento cuando usted lo lee. Se consagró al Padre y a su voluntad. Si usted ve, cada vez que hizo un milagro, él venía del monte. Cada vez que había una sanidad, él venía del monte. Cada vez que le dio de comer a 4,000 y 5,000, venía del monte. Cada vez que hizo un milagro de resurrección, venía del monte. Porque tenía la comunión con el Padre. ¿Cómo cree usted que un hombre que sea natural va a poder hacer esto? La viuda de Naín iba a enterrar a su hijo. La viuda en Naín iba a enterrar a su hijo. Y el Señor tuvo compasión, dice la palabra. Y cuando vio el féretro, les dijo, párense. Y le dijo a la mujer, ya no llores. Deténganlo, y tocó el féretro y le dijo, levántate, y se lo devolvió sano. Eso, hermano, eso es depender del Padre. Eso no era que Jesús lo había hecho personalmente solo. Sí tenía la relación inmanente con Dios, pero quien hacía todo era Jesús sobre la tierra, y eso es lo que veía la gente, pero siempre estuvo ligado al Padre. Amados hermanos, si nosotros nos separamos y no entendemos estas partes, vamos a tener dificultades. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesús sufrió las tentaciones. Y si Jesús las sufrió por el enemigo que tiene el arma, ¿qué cree que va a pasar con nosotros? ¿Qué cree que va a pasar con nosotros? ¿O se quiere conformar al versículo que dice, haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, que tomó forma de hombre y siendo hombre se hizo obediente y se humilló para servir? Y fue tan exaltado por Dios porque fue obediente. Punto. Es así de suavecito. No, hermano. Jesús era un hombre sobrenatural, pero fue tentado. Y por eso cuando allá en la cruz del Calvario, dos mañosos a la par de él, uno le dijo, este justo nada ha hecho, nosotros la debemos. Reconoció que Jesús iba allí y estaba en la cruz sin pecado. Pero dice la Biblia que él tuvo las tentaciones, sufrió las tentaciones. Amado hermano, nosotros vamos a sufrir las tentaciones. ¿Por qué? Porque el pecado que asedia es el cerco que pone el enemigo. Y si nosotros no rompemos el cerco, déjeme decirle, no llegamos hasta la meta que el Señor quiere. Por eso el Señor dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. El único que nos da la garantía de creer. Otra parte es que manifestó su fidelidad al Padre. En las iglesias ocurre, hermanos, no con todas las personas, pero no hay fidelidad. No hay fidelidad, y esto es groseramente malo, porque hoy en la mañana conversaba con nuestro pastor Jorge Abún sobre un tema que hace 20 años yo recibí con él en una clase de CCDL. Y él hablaba sobre el trato del creyente a Dios. Hay gente que se le pone nombres raros a Dios. Nombres raros. Y a Jesucristo también. Le dicen el colocho, el carpintero, el zarquito, y que dijo una señora. Hermano, ¿para qué andan viendo imágenes? Si el Señor dice que no tenemos que ver imágenes ni arriba, ni en medio, ni en ninguna parte, hermano. Jesús fue fiel al Padre. Su fidelidad fue tan grande, hermanos, que tenía un respeto por el Padre, pero un respeto grande.
Por eso es que su fuente para correr el camino, porque Jesús fue ejemplo para nosotros para correr el camino, ese ejemplo de Jesús que corrió el camino por 3 años y medio a la cruz del Calvario, siempre tuvo puesta la mirada en la fe que el Padre le daba. Allí estaba el éxito de su carrera, allí estaba él, su fortaleza, y su fortaleza la compartió amándonos a todos, dándonos de su gracia, dándonos de su misericordia. ¿Por qué? Porque cumplía la carrera hasta la cruz del Calvario con la muerte. Usted dirá, ¿se acabó la carrera? Sí, se acabó la carrera terrenal. Usted va a terminar su carrera terrenal, pero usted va a estar en la gloria con el Señor porque logró llegar a la meta, supo correr la carrera con paciencia, supo poner su mirada en el autor de la fe, supo salir del cerco que asedia el pecado, supo hacer todas esas cosas, hermano. Y mire qué interesante, porque él fue ejemplo del asedio del diablo. Sabemos que los enemigos lo buscaban para matarlo, y lo sabía. Si a usted alguien lo busca para matarlo, de inmediato lo primero que viene, cambiar su mente. Yo lo mato primero. Jesús no lo hizo. Jesús no lo hizo. Cuando usted revisa los evangelios, ahí en el capítulo 8 de Marcos, creo, no recuerdo si es el 17, dice, y los principales sacerdotes y los fariseos lo buscaban para matarlo. Así como lo escucha. ¿Para qué? Para matarlo. Y dice, yo decía, ¿por qué lo querían matar? Y ahí dice, porque le tenían miedo. Oiga, escribas y fariseos y sacerdotes le tenían miedo al Señor, lo querían matar por eso, porque le tenían miedo. Sí, ¿y por qué le tenían miedo? Porque su doctrina iba más allá de lo que se imaginaban y una gran masa de gente lo seguía y era sobrenatural. Por eso lo querían matar y por eso Caifás dijo la gran profecía, es mejor que uno muera antes que todo el pueblo perezca, y lo dijo porque es la realidad. Jesús murió por usted y por mí, y usted es el pueblo de Dios, y Jesús murió creyendo en el Padre que iba a cumplir su promesa y lo resucitó el tercer día. Pero amado, la carrera no termina ahí nomás. Ojo, hay una palabra que se llama disciplina. Voy a leer el versículo 3 y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, nunca se vengó, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sigue siendo ejemplo nuestro, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Este versículo me lleva a una cosa bien sencilla, es que yo, como los del capítulo 11, tengo que morir en la batalla. Tengo que morir en la batalla, ¿por qué? Porque yo tengo que aceptar que hay un enemigo y tengo que combatir con él. Si usted no ha visto eso, piénselo bien. Por eso muchos se van del evangelio, por no combatir con el enemigo, y aplican aquello que dice, si no lo puedes vencer, únete a él. Qué terrible, ¿no es cierto? Hermano, no busque ese tipo de alianzas. Él no tiene buenas alianzas, nunca las ha tenido. Por eso es que el Señor nos está diciendo que no han batallado hasta la sangre. Lo que ese versículo quiere decir, no han batallado como Jesús hasta la muerte. Llegó a la cruz del Calvario venciendo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, hermanos, vámonos a la disciplina. Dice el versículo 6. Perdón, voy a leerles el 5. ¿Han olvidado toda exhortación que como a hijos se los dirige? Y cita el Antiguo Testamento. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque que hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y ahí habla de
de lo que nuestros padres nos ayudaron y nos disciplinaron. Pero el versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, nuestros padres. Pero este, que es Jesucristo, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Oiga, hermano, qué lindo esto, porque la disciplina realmente es algo que pasa por alto, y menos y más la disciplina de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque debemos de tener un temor reverente. Debemos de considerar que Dios castiga. Yo nunca voy a olvidar eso. Y cuando uno peca es lo primero que piensa, Señor, aquí está, castígame. Pero llegar a esa convicción es la que cuesta. Cuando usted comenzó la carrera del Evangelio, quizás no pensó en la disciplina del Señor. Posiblemente no. Por eso las iglesias que son de campo, de paseo, que tienen grandes y efervescentes, ¿verdad? Tremenda. Tal vez no han pensado en eso. Tal vez no han llegado a esa parte de la disciplina. Pablo, cuando se sometió al Señor, le dijo, aquí estoy, hazlo, y comenzó a hacerlo. ¿Le cayó algún chilillazo? No lo sé, pero Pablo dice, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. O sea que le llovió duro, le llovió fuerte, pero aceptó la disciplina del Señor. Yo sé que se me están durmiendo, pero vamos a llegar al final. Quiero hablarle sobre los fines de Dios con su disciplina. Y quiero que los tome. Uno de ellos, Dios no quiere que en esta carrera se vayan por otro camino. Se lo digo así como lo escucha. Si usted emprendió la carrera del Evangelio, no se pierda en el camino. Porque por eso dice el Evangelio, medularmente hablando, en Juan 3:16, porque de tal manera, a ver, pónganse de pie, lo están durmiendo, pónganse de pie, espero no ser yo el que los duerme, póngase de pie, póngase de pie. Oiga, perdone las cámaras, diga conmigo con toda su fuerza y su corazón lo que le enseñaron en la escuela dominical, y me está mirando a mí, hágalo como yo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Abrácese. Amó Dios al mundo. No lo veo que se abrace. A ver, hagámoslo de nuevo. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. Pero hágalo pues, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No, hágalo, no se pierda. No se pierda. Yo Almo, páseme lista, no se pierda. Si crujen los huesos no se importa, no se pierda. Porque el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y de la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios quiere que sus hijos en esta carrera por delante no se pierdan. Si usted se va por otras líneas, después de haber despertado, tome asiento unos minutos más. La segunda. Toda disciplina nos va a guiar a la meta. Toda disciplina nos va a guiar a la meta. Mire, Mauricio pensó que terminamos, falta media hora, Mauricio. Cuando Pablo dijo, he peleado la buena batalla y he guardado la fe, estaba vivo. Pero él había dicho, estoy para ser crucificado. Entonces se sentía contento de haber llegado hasta donde estaba cautivo y decía, mi victoria es que todavía la fe va conmigo.
el cáncer, la leucemia, las enfermedades terminales, son la batalla que hay que pelear. La falta de trabajo, la rebeldía, la violencia, son batallas que hay que pelear. Pero Dios quiere que guarde su fe. Dios quiere que guarde la fe. Si la disciplina del Señor está ahí, usted tiene que lograrlo. Ningún maratonista va a entrar a correr la carrera sin haber sido disciplinado su cuerpo, con entrenamientos, con días de no comer tanto, bien alimentado, no comiendo como loco. Entonces, entró en el detalle. Finalizo con esto. ¿Podrán llegar los creyentes? Es una pregunta que siempre me he hecho. ¿Podré llegar, Señor? Dice que he puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Yo te estoy viendo, Señor. ¿Sí o no? Pero mire, la disciplina va a cumplir dos funciones. Ya le dije, que el hijo no se pierda. Y la otra función es, Dios quiere que sus hijos no sean condenados por el diablo. Si usted recibió a Cristo un día en su vida, Dios no quiere que sea condenado, porque muchos se fueron por la pérdida de la fe, porque les minó algo el diablo y se fueron. Segundo, Dios quiere que sus hijos, todos, participen de la santidad. Quiero explicarme con esto así brevemente. Cuando usted entra a entender la santidad, comienza cuando recibió al Señor. El Señor le dio un nuevo nacimiento y en ese momento del nuevo nacimiento, lo que Dios ha hecho es ponerlo en el proceso y en las manos del Espíritu Santo para caminar en santidad. Y este es el tremendo problema de los que creemos. Nos cuesta encontrar el camino de la santidad. Por eso el Señor dice que nos deja como guía el Espíritu Santo. Debemos poner nuestra confianza en el Señor, respetar a Dios como corresponde, ser reverente, aceptar su disciplina, hermanos, y sobre todo, no perder de vista que la meta no la han quitado. A la meta donde vamos a llegar en esta carrera, ahí está. Usted no sabe dónde está, ni yo tampoco, pero ahí está. Al final de mi camino, al final de su camino, ahí está. Le dejo 3 conceptos de conclusión. La voluntad de Dios, una, es que lleguemos a la meta. Él no la ha quitado, ahí está. La segunda, pelee por el camino. No se preocupe, pelee por el camino, porque el que pelea por usted se llama Jesucristo. Tercero, fortalézcase en el Espíritu que el Señor le da para permitirle llegar. Y cuarto, diga conmigo, la meta me pertenece. Y siempre va a estar ahí. Póngase en pie. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque aquí estamos tratando de entender, Señor, en pocas palabras, que hay una nube de personas o una cantidad de personas que en su tiempo pasaron por las vicisitudes de la vida, pasaron por la dificultad y no recibieron todo lo que prometiste. Se les acortaría el tiempo, Señor, o algo pasó. Pero son nuestro ejemplo, porque si ellos no fueron perfeccionados, nosotros sí, si lo permitimos al Espíritu Santo de Dios. Perfeccionarnos a nosotros, Señor, que es cosa difícil para cualquiera, para ti no, Señor. Si nos sometemos a ti, tú nos vas a perfeccionar. Por eso somos barro en tus manos para que nos moldees, Dios mío, para que nos levantes con poder y autoridad ante el enemigo, derrotándolo, Señor, porque tú lo derrotaste en la cruz del Calvario. Señor, haznos valientes, fuertes, fortalécenos,
Permítenos, Señor, tener la energía suficiente para combatir por el camino y sobre todo correr o caminar inteligentemente por los caminos del Evangelio hasta el fin que tú has puesto para consumación de los siglos. Padre, gracias porque tu Hijo amado nos enseña. En Él hemos puesto los ojos, en Él estamos puestos los ojos. No nos queremos separar de Él, Señor, porque tu palabra dice: separados de mí, nada pueden hacer. No quieres que nos extraviemos en el camino. Oh Dios mío, haznos dóciles, obedientes, para no perecer en el desierto como aquel pueblo que se quedó. Señor, llévanos de victoria en victoria, ahí así, Señor, como ha llevado a muchos. Padre, gracias. Esta tarde te pido bendición sobre el pueblo, Dios mío, aquellos que tienen una pelea en el camino, Señor, cansados en el camino. Oh, Señor, fortalécelos ahora. Tu palabra dice que tú das esfuerzo al cansado. Padre, y hay que llegar a la meta. Dios mío, permíteles que ninguna duda, que ninguna cosa de enfermedad, que ninguna cosa les quite el privilegio de tener la fe consigo. Señor, que nadie se detenga, que pare, que no siga pensando cosas inútiles, que base y centre su pensamiento en que hay un Dios que lo está esperando para ver cara a cara quién nos guió por el camino. Muchas gracias esta tarde. Bendice a tu pueblo, concédele las peticiones de su corazón, Padre, y ministra sobre ellos lo que tú ministraste desde la cruz: amor, misericordia y gracia, Padre, gracia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay poder, créalo. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder. Si usted prendió la carrera, no se detenga. Si usted comenzó a caminar, no se detenga. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.